La saga Next Station sigue creciendo y hoy vamos a conocer su más reciente destino. Primero nos fuimos a Londres, después nos fuimos a Tokio y ahora corresponde París. Esta copia llega gracias a Fractal Juegos y es una versión más simple que lo que se vio en Tokio e incluso un poco más flexible que lo que se vio en Londres. Tiene un nivel de dificultad presente, pero hay diferentes soluciones a la hora de resolver algunos conflictos. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes de Next Station París, que está hecho para 1 a 4 jugadores, donde el objetivo es obtener el mayor puntaje al final del juego. Reglamento muy simple. Si ya han jugado algún título de la saga, este juego se les va a hacer muy simple de entender. Tiene algunas diferencias y algunas facilidades que van a hacer que el juego sea mucho más accesible. Si les costó un poco Londres o les costó un poco Tokio, esta versión puede ser un buen punto de partida. Y si ya lo han jugado, van a encontrar también diferentes atractivos, sobre todo en la forma de puntuación, que es simple, pero tiene un par de diferencias. Principal componente de este juego es esta hojita que va a recibir cada jugador, donde se muestran 3 secciones. La parte de aquí arriba para ponerle un nombre a nuestra línea de metros, la central donde vamos a recorrer distintas partes, en este caso de París, para conectar diferentes líneas de metro, y la parte que se ve en amarillo para llevar la puntuación. Los demás componentes bastante simples, cartas primordialmente, que son 11 en diferentes colores, ya vamos a entender por qué algunos son distintos. Algunas cartas pequeñas también que son opcionales para algunos objetivos o incluso algunos comillas poderes para algunas estaciones. Y finalmente 4 lápices. Independiente de la cantidad de jugadores siempre vamos a usar los 4 lápices, así que tenemos que dejarlos ahí al alcance. Entonces, para iniciar lo primero es definir si vamos a jugar con cartas especiales o no y si vamos a jugar con cartas de objetivo público o no. Para una primera partida se sugiere que no se utilicen estas cartas, pero más adelante, si gustan, pueden aplicar 2 cartas de objetivo público. Ya las vamos a explicar al final del video, pero esa zona que se ve aquí en la parte amarilla, si es que no usamos estas cartas, simplemente la dejamos ahí en blanco cuando subimos los puntajes. Después vamos a entregar una de estas hojas a cada jugador, le vamos a pedir que ponga ahí nombre a su respectiva estación y de acuerdo a la cantidad de jugadores vamos a dejar los lápices aquí al alcance. Después vamos a revolver todas las cartas, las vamos a dejar en una sola gran pila, vamos a pedirle a un jugador que se haga cargo de irlas revelando y ya con eso estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Vamos a jugar 4 rondas y en cada ronda vamos a usar un color distinto para poder establecer cuál va a ser la línea de metro de cada uno de los 4 colores. Cuando somos 4 jugadores es más simple porque cada uno recibe un lápiz y cuando termina va a cambiar su lápiz hacia la izquierda. En ese sentido, si somos 4 es mucho más fácil el cambio, pero si somos 3, por ejemplo, vamos a dejar de todas formas un lápiz a la derecha de uno de los jugadores. Entonces el intercambio siempre va a ocurrir. Si somos 2 pasa lo mismo. La cosa está en el orden en que vamos a recibir cada uno de los lápices. Para que no se olviden, independiente de la cantidad de jugadores, seamos 1, 2, 3 o 4, siempre usamos los 4 lápices. Cuando hayamos recibido nuestro lápiz, vamos a identificar cuál es la estación central. En este caso tenemos este de aquí con el naranjo, por ejemplo, aquí el celeste, el verde y el morado. Y vamos a jugar en simultáneo. Es un flip and write, entonces se va a revelar una carta y vamos a dibujar una línea que conecte mi estación central con una de las que acaba de salir. Justo salió una comodina, así que vamos a cambiarla rápidamente. Supongamos que salió esta de aquí. Entonces, esto significa que yo debo hacer una línea consecutiva entre esta estación y una estación de círculo. Aquí, por ejemplo, tengo la opción de hacer una línea hacia acá o hacia acá. Yo voy a elegir y voy a identificar esa decisión con una línea consecutiva. Esto, que de hecho le voy a hacer un pequeño zoom aquí a la cámara para que se vea mucho mejor. Ahí. Esto identifica que ahora tengo 2 extremos en la estación naranja. Después se revela otra carta, se revela por ejemplo en este caso un triángulo y ahora lo que debo hacer es conectar uno de estos 2 extremos hacia una estación de triángulo que podría ser esta de acá por ejemplo o esta de acá. Entonces lo que podría hacer es esta estación hacia esta de aquí, esta hacia esta de acá, esta hacia esta de acá, siempre desde los extremos. Supongamos que me voy a venir hacia acá abajo. Después se revela otra carta, por ejemplo se va a revelar un cuadrado. Entonces, misma situación, me puedo conectar desde este punto hacia un cuadrado o desde este punto hacia un cuadrado. Siempre trabajo desde los extremos en ese sentido.
Entonces, entendiendo esa base, ya podemos empezar a revisar qué novedades tenemos aquí en París. Iniciando por los puntos turísticos. Tenemos 8 puntos turísticos aquí en París, que me imagino será el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel y otros elementos más. Y estos funcionan como un comodín. Entonces, por ejemplo, si salió ahora el cuadrado, perfectamente podría irme de esta estación hacia esta estación. Y que de hecho el juego me incita a pasar por estos lugares porque me van a entregar más puntaje. E incluso si jugamos con las misiones, hay una de las misiones que me premia por pasar por más de estos puntos. Así que aquí ya tenemos un punto de flexibilidad bastante importante. Tenemos varios puntos con comodines. Pero en este caso supongamos que me voy a ir hacia acá. En este sentido sí puedo irme hasta esta estación, pero lo que no puedo hacer es generar bucles, por ejemplo volver a un punto de partida por donde ya pasé. Siempre debo identificar muy bien cuáles son los extremos. Y aquí a veces se preguntan, ¿puedo pasar a una estación que es de color morado? De hecho es lo que el juego invita a hacer para hacer combinaciones de distintas líneas, porque después de aquí va a salir la línea morada. Y mientras más líneas pasen por una estación, más puntaje recibo de bonificación. Así que totalmente permitido esta acción. Y ahora otra de las novedades son las bifurcaciones. Supongamos que aparece esta carta de aquí, que es el pentágono. Yo podría irme desde esta estación hacia un pentágono como el de acá, pero si se fijan aparecen estas zonas de aquí. Esto quiere decir que se trata de un paso elevado. Durante el juego en general lo que no puede ocurrir, por ejemplo, es que yo pase desde esta estación hacia esta estación, porque estaría cruzando por una línea que ya existe. En cambio, ahora sí se puede hacer en estos puntos. Entonces, perfectamente yo podría hacer esta conexión aquí. Ahora, ojo también porque esto quiere decir que eventualmente podría conectarse el círculo con esta estación de aquí, por este punto, pero por aquí no se puede. Así que no es tan simple como llegar y hacer líneas que van para allá y para acá. Tengo que siempre respetar todas las reglas de construcción. Otra regla de construcción importante siempre es en línea recta. Nunca puedo hacer, por ejemplo, de aquí para acá y después para acá. Siempre respeto esa línea. Supongamos que va a avanzar el juego y voy a usar la estación morada. Va a aparecer un círculo, después un pentágono, después va a aparecer otro círculo y ahora podría eventualmente aparecer la carta de bifurcación. La bifurcación básicamente es añadir un tercer extremo a mis líneas de metro, pero siempre es opcional. Lo que va a pasar es que se va a revelar y al mismo tiempo se va a revelar otra carta, por ejemplo esta de aquí. Esto quiere decir que yo puedo ir desde cualquiera de mis estaciones hacia un círculo. Entonces podría ir desde aquí hacia un círculo que es mi extremo 1, desde acá hacia un círculo que es mi otro extremo. Este de aquí, no estaba seguro si esta era una línea, sí, este es mi otro extremo. Pero ahora también podría ser desde este punto a un círculo, de este a un círculo. Entonces podría, por ejemplo, irme hacia acá. Porque esto recuerden que es una estación comodín y además tiene esa bifurcación. Después eventualmente podría ir desde esta estación hacia acá e incluso podría pasar desde esta estación a esta estación. Aquí sí se puede hacer ese cruce. Intenté hacer una línea recta y me quedó horrible. Ahí sí. Esto ahora totalmente permitido, pero insisto, siempre que sea por estas zonas, no es en cualquier lugar. ¿Qué otra carta especial podría aparecer? La de comodín. Y el comodín ahora es mucho más amigable porque me va a permitir hacer una de dos cosas. Puedo usarla para llegar hasta cualquier estación o ahora lo que puedo hacer es llegar a una estación que sea de turismo y después irme a cualquier estación. Entonces, por ejemplo, podría irme desde este círculo a este círculo, ningún problema, o podría irme a esta estación que es de turismo y ahora irme hacia cualquier otra estación. Así conecto más estaciones todavía. Y ahora podemos responder un poco la gran pregunta, ¿por qué querría irme de cierto punto hacia cierto punto? Y eso es porque al final de cada ronda vamos a puntuar. Primero, ¿por cuántos distritos distintos pasé con mi línea de metro? Cada mapa tiene 13 distritos distintos, 4 en las esquinas y los otros están aquí subdivididos en amarillo, con un gran distrito aquí al centro. Por cada uno de ellos por los que pasé, voy a anotar aquí el número. Por ejemplo, naranjo pasó por aquí por 1, 2 solamente, pero el morado tiene 1, 2, 3, porque conectó hasta acá. Anotaría ahí el 3. Después, de los 13 distritos, ¿por cuál fue en el que más estaciones conecté? En este distrito, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4 estaciones distintas conectadas, así que anotaría ahí el 4. Y después 2 puntos por cada punto turístico por el que pasé. Aquí pasé por 1, 2 puntos, así que voy a anotar aquí 4 puntos, porque son 2 por cada uno. Eso lo sumo y después me da un puntaje. 15, 18, 20, 22, lo anotan ahí.
Después lo mismo con el otro color. Voy a cambiar, voy a hacer el verde, por ejemplo. Hago, termina la ronda y voy a anotar aquí. ¿Por cuántos distritos pasé? Por 5. ¿Por cuál de los distritos es el que más tiene estaciones conectadas? 6, por ejemplo. Anoto ahí el 6. Y no pasé por ninguna estación turística, pongo ahí un menos. Simplemente sumo esos dos y me da un puntaje. Eso con los 4 lápices. Ahora, cuando termina la ronda, que es también un punto importante porque puede ser un poco impredecible y tiene sentido con el color de cada carta. Se van a revelar cartas, pero cuando se revelen las 5 cartas de fondo azul, termina la ronda. Entonces, ¿qué se sugiere? Y aquí voy a alejar un poco la cámara para que les haga más sentido. Tenemos esta pila de cartas aquí, se revela una carta. Si aparece la bifurcación como primera o segunda carta, simplemente no se aplica su efecto, la dejamos ahí descartada. Aparece un círculo, supongamos que vamos a jugar con el verde, así que desde aquí hacia un círculo. ¿Qué opciones tenemos aquí? Ya me vengo para acá. Perfecto, siguiente carta, aparece un comodín. Me puedo ir a cualquier estación o, lo que voy a hacer aquí, a una estación de turismo más una estación extra. Perfecto. Siguiente carta es un pentágono. Voy a dejarla por aquí. Voy a irme desde aquí hacia un pentágono o desde acá hacia un pentágono. Vámonos para acá. Perfecto. Siguiente carta, un cuadrado. Entonces vamos a ir revelando cartas y cuando se revela la quinta carta azul se termina la ronda. Entonces, a veces la ronda es un poco más extensa, a veces no lo es tanto, y por eso hay que planificar bastante bien, y eso es lo bueno de este juego, que es más flexible en ese sentido. Una vez hayan revelado las 5 cartas que sean azules y se haya sumado la puntuación, simplemente se toman todas las cartas, se revuelven, se cambia de lápiz e inicia la próxima ronda. Ahora, eventualmente van a pasar las 4 rondas, vamos a sumar las puntuaciones y vamos a recibir también ciertas bonificaciones. Así que vuelvo aquí al zoom para que les quede muy claro. ¿Qué tenemos aquí? Primero, ¿cuántos pasos elevados logré cubrir? No solamente es una flexibilidad que tiene el mapa, sino que además me da puntuación extra si logré pasar por ellos. 2 puntos si pasé una vez y 6 puntos si pasé por ambos. Aquí, por ejemplo, pasé por ambos, así que son 6 puntos. Aquí una vez serían 2 puntos. Eso lo voy a sumar y me va a dar cierta bonificación. Y después ver cuántas estaciones tienen 2 distintos, 3 distintos o 4 colores distintos. Este de aquí tiene 2 distintos, por ejemplo, así que me daría 2 puntos extra. Supongamos que después aquí con el celeste conecté este para acá y este para acá. Y quizás con el morado hice aquí algunas maniobras, me vine para acá y para acá. Esta estación, si se fijan, ahora tiene 3 colores, entonces ahí me daría 5 puntos. Y después si logré que, con una que es mucho más difícil, conectar 4 colores distintos, serían 9 puntos. Pero ahí viene también una característica particular con esta estación de aquí al centro. Es una gran estación que funciona, comillas, como un comodín. Y esta tiene una característica muy particular, que de hecho me va a facilitar hacer estas misiones. Supongamos que estoy jugando con el color azul. Me vengo para acá, hacia esta carta, y después apareció, por ejemplo, un cuadrado. Yo perfectamente me puedo venir hacia esta estación y después salir desde esta estación por cualquiera de sus puntos que estén disponibles. Entonces, por ejemplo, llegué hacia acá y después me voy a ir a un triángulo acá. Ningún problema. Entonces, de esta forma me conecto mucho mejor con las otras. No queda tan difícil conectar los extremos, por ejemplo. Puedo aumentar también más la cantidad de distritos por los que paso. Entonces, por eso insisto que esta edición es mucho más flexible y amigable en varios sentidos. Esta estación del centro me va a permitir juntar mucho más fácil esta puntuación de acá. Sin dejar de lado, evidentemente, que sí tiene su nivel de dificultad. No es tan simple como pareciera, porque cuando uno lo está jugando, se fía, por ejemplo, de estos puntos de aquí. Pero claro, no puedo pasar si es que ya lo cubrí este de acá por acá. Tengo que respetar siempre estas reglas. Entonces, sí, es más flexible, más amigable, pero no por ello deja de tener un nivel de desafío. Y ese es el juego Next Station Paris en su modo base, porque lo que podemos hacer después es añadir ciertas cartas. Como les decía, al principio podemos decidir utilizar 2 de estas cartas de objetivo público. Las vamos a revolver, voy a volver a alejar la cámara, ahí sí. Las revolvemos y las dejamos siempre a la vista. Y también, esto se repite en todos los Next Station, por cierto, no es una carrera. La base de estas cartas es, lo cumplí, recibo 10 puntos. No lo cumplí, no recibo puntaje. Esto, por ejemplo, es pasar por 6 estaciones de turismo distintas. Esto es tener uno de mis distritos con todas sus líneas conectadas. Otra que me pide tener 2 pasos elevados con 2 conexiones y así diferentes alternativas. Entonces, al final del juego comprobamos. Lo logré, recibo 10 puntos o le hago un check ahí lo que ustedes quieran. Si no lo logré, simplemente lo dejo en blanco.
para darle aquí un saborcito extra si es que ya se les hizo muy simple o quieren un desafío extra para obtener más puntuación. Y la otra forma de jugar, que se puede combinar con los objetivos públicos también, tiene que ver con ciertos, comillas, poderes que van a recibir cada estación. Tenemos aquí dos tipos de cartas distintas, una que muestra las 4 estaciones y otra con ciertas bonificaciones. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí puedo despejar un poquito este lugar, vamos a revolver estas 4 cartas, las vamos a dejar aquí en la mesa, a la vista de todos los jugadores, ahí. Y después voy a revolver las otras 4 cartas y voy a dejar emparejadas cada una de estas cartas. Las vamos a revelar y ahora cada vez que yo conecte a esta estación puedo hacer esta acción. Cada vez que conecte a esta estación voy a poder hacer esta acción. Y así. ¿Y cuáles son esas acciones? Tienen distintas posibilidades y básicamente son para puntuar más. Esta, por ejemplo, lo que hace es rodear con una línea punteada un distrito para que valga por 2. Esta es lo mismo, pero para una estación para que valga por 2. Esta me permite hacer la bifurcación y después otra conexión extra. O incluso hacer 2 tramos en un mismo turno. Entonces también le da otros toques al juego. Esto también lo podemos combinar incluso con otras versiones. Podemos tomar cartas de Tokio y aplicarlas en esta versión, por ejemplo. Estas cartas aplicarlas en Londres. Tienen ahí diferentes interacciones. Pero en esencia, eso es Next Station Paris. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego Next Station Paris. Comentario positivo en primer lugar. Me gusta que mantiene la esencia de la saga. Me gusta que sea un flip and ride. Me ha sorprendido mucho cada vez que lo he jugado. Me parece interesante, por ejemplo, que la interacción entre jugadores no exista prácticamente. Cada uno se concentra en lo que está haciendo. Entonces muy bien en ese sentido. Segundo punto positivo, mantiene un nivel de dificultad importante. Cuando vi el juego y vi que tenía tanta flexibilidad, tenía el temor de que sea un juego muy simple de hacer líneas para allá, para acá y listo. Pero no se confíen en ese sentido porque a pesar de que hay flexibilidad, mantiene un nivel de dificultad importante. El punto negativo, que es quizá un poco rebuscado de hecho, pero puede tener quizás que ver con el orden en el cual salieron los juegos. Pensando que Londres tiene un nivel de desafío, después Tokio presenta un desafío mucho mayor, tienes que pensar mucho más. Quizá con la llegada de París, algunos pensaban que venía algo más allá todavía, pero resultó que disminuyó su nivel de dificultad, entonces quizá para algunos no va a cumplir tanto porque esperaban algo más desafiante que lo que era Tokio. Pero, insisto, tiene que ver quizá con un elemento un poco rebuscado porque basta con entender que París es una versión simplificada de Londres incluso, más flexible y más amigable. Van a poder tener mucha más claridad y presentarlo de mucha mejor manera cuando lo vayan a jugar, porque es un excelente juego. Me encanta esta saga, ojalá sigan sacando ciudades distintas, Next Station Santiago quizás, nunca se sabe, porque tiene para rato me imagino esta saga, así que extremadamente recomendado Next Station Paris. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil, recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal, quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video.